Hola a todos, ¿cómo están? Les traigo una propuesta que estoy segura que les va a encantar, pues está muy buena. Son ejercicios y masajes para aliviar los dolores que nos causa el bruxismo. Se me ocurrió que estaba bueno hacer una combinación de ejercicios y algunos masajes que conozco para que ustedes puedan aplicar y aliviar todas estas tensiones que nos genera morder a la noche mientras dormimos, que nos hace doler el cuello, que nos hace doler la cabeza y a veces hasta sentir tensiones que no tenemos idea que están ahí. Lo primero que vamos a hacer es comenzar con un masaje, ¿sí? Con el dedo medio vamos a empezar a masajear desde el centro de nuestra nariz, acá donde está la unión de los ojos, y es como si marcáramos nuestras ojeras hacia atrás. Es un masaje que recibe presión, pero que no lo voy a hacer a lo bruto, no me voy a lastimar, ¿no? Vamos a hacer 5 repeticiones de cada uno de estos masajes. Lo mismo rodeando las cejas. Vamos a hacer 5 de cada uno. Por los pómulos, debajo de los pómulos, estiro. Respiro tranquila. Después vamos a ir desde detrás de la oreja, acá donde nace la mordida, pasando por todo el bordecito de nuestro rostro hasta el mentón. Siempre con cuidado, ¿no? Es un masaje que está bueno para ir con cuidado y ustedes lo pueden repetir varias veces si quieren, ¿sí? Bien. Una vez que repetimos, ahora vamos a hacer así. Necesitamos masajear toda la base del cráneo también. Entonces, vamos a pensar aquí en esta unión entre la cabeza y el cuello, y lo que vamos a hacer con los dedos gordos se van a masajear de afuera hacia adentro, dedos gordos ahí en la base del cráneo. Luego de eso vamos a necesitar también relajar el cuello, entonces vamos a decir que no. Decimos que sí. Miramos hacia adelante e imaginamos que con la nariz dibujamos circulitos chiquititos. Para el otro lado. Bien, y ahora círculos bien grandes. Bajo el mentón y comienzo a dibujar círculos. Inhalo al subir, exhalo al bajar, inhalo al subir, exhalo al bajar. Hacia el otro lado. Dejamos el mentón hacia abajo, entrelazamos las manos en la nuca, le damos ahí peso a la cabeza y decimos que no despacito. Miro hacia adelante, abro bien mi pecho, mantengo siempre mis hombros bien abajo y ahora con una mano sobre la otra me voy a apoyar mis palmas sobre las clavículas. Entonces ahí aprieto hacia adentro, bajo, tirando de la piel y de los músculos hacia abajo y voy a levantar el mentón hacia el techo. Bajando bien los hombros, aflojo mi mandíbula. Voy a inspirar
Y al exhalar voy a dejar caer la oreja derecha hacia el hombro derecho. Voy a mirar hacia arriba. Aflojo la garganta, aflojo la lengua. Y realmente tengo esa intención de mirar, como si quisiera mirar qué hace el vecino de arriba. Vuelvo al medio inspirando. Exhalando miro con la otra oreja que sube y las manos realmente hacen esta presión hacia abajo. Sientan que aflojan la garganta, la lengua, la mandíbula, realmente les va a aflojar un montón. Respiren suavemente. Vuelvo al medio, estiro un poquito más ahí. Me puedo ayudar también con un masaje ahí con mis manos. Miro hacia adelante y aflojo. Ahora voy a tomar con la mano derecha la oreja opuesta, bajo bien mis hombros y estiro un poquito más de costado. Me voy a asegurar que el hombro opuesto esté bien abajo, que no se me suba, que no se me venga todo el cuerpo. Ahí. Respiramos. Vuelvo al medio, me tomo con la otra mano, bajo los hombros. Estiro hacia el otro lado, alejando hombros de orejas. Respiro. Vuelvo despacito. Vuelvo a entrelazar las manos en la nuca, le doy peso a mi cabeza. Bajo bien los hombros, dejo que pesen los codos. Exhalo, peso un poquito más. Vuelvo de a poquito y puedo entrelazar mis manos a la espalda, abrir mi pecho o agarrarme de una silla si tengo una silla y estiro una vez más. Abriendo el pecho, estiro cuello hacia un lado, hacia el otro. Voy a frotar las manos y voy a hacer este gesto de lavarme la cara de dentro hacia afuera, aflojar. Vuelvo a frotar. Me energizo y aflojo. Espero que les haya gustado esta rutina, realmente la pueden hacer en cualquier momento. No te olvides de dejarme tu comentario con tus propuestas. Contame qué te gustaría que haga, qué te interesa que prepare como nuevo video, si tenés alguna contractura en particular o ganas de fortalecer alguna parte del cuerpo, de algún objetivo que quieras lograr. Déjame tu mensaje, comentame qué te parece y no te olvides de suscribirte a mi canal. Muchas gracias.